Amén, hermanos. Entonces, como saben, los domingos estamos estudiando la vida de José. Y la semana pasada, bueno, Luis hizo un break ahí con la serie, amén. Pero hoy vamos a terminar nuestra serie. Hemos estudiado por los últimos 5 o 6 domingos sobre la vida de José. Entonces, la semana, no sé si recuerdan, pero la semana antepasada, nosotros estudiamos Génesis capítulo 43, 44 y 45. No sé si recuerdan muy bien. Y fue el momento donde vimos el encuentro de los hermanos de José y José. Amén. Y fue un momento muy emocionante. Pero hoy nosotros vamos a terminar nuestra serie. Pero yo no voy a estudiar los capítulos 46, 47, 48 y 49. Hoy vamos a estudiar solamente el capítulo 50 de Génesis. ¿Por qué? Porque los otros capítulos se enfocan más en los hermanos de José y su padre Jacob. Y la serie se llama La vida de José. Entonces, cuando hagamos una serie de Jacob, ahí estudiamos esos capítulos. Pero ¿qué pasó entonces? Bueno, la semana antepasada miramos el encuentro de José y sus hermanos. Capítulo 46, ¿qué pasó, Tulio? Bueno, Jacob ahora escucha de sus hermanos que su hijo amado José está vivo y él va de camino a Egipto, de Canaán a Egipto para ver a José. Y ellos se encuentran, es un momento muy emotivo, muy especial, amén. Capítulo 47 de Génesis, José presenta a su padre al faraón. Capítulo 48 de Génesis, Jacob bendice a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, capítulo 48, Jacob bendice a los hijos de José, que son sus nietos, amén, que se llama Manasés y Efraín, los hijos que José tuvo en Egipto. No sé si recuerdan eso, un poco, amén. Hay capítulo 49, sí, Jacob bendice a sus hijos, amén. Bendice a las 12 tribus de Israel, a sus 12 hijos. Entonces, hoy vamos a estudiar la muerte de Jacob y el último, que es el último de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros hoy vamos a estudiar la muerte de nuestro protagonista, José. Entonces, ¿cómo se llama la serie? No sé si recuerdan. La vida de José. Y yo pensé en terminar la serie con el título de la serie. Entonces el título de la clase de hoy es simplemente La vida de José. Hemos estudiado la vida de José, pero llegó el momento de estudiar otra parte de su vida hasta llegar sus últimas palabras de vida antes de ascender al cielo. Y vamos para Génesis capítulo 50. ¿Están conmigo, hermanos? Olvidé de poner el tiempo, yo lo puse ahora. Entonces, la prédica empezó ahora, amén. Menos 5 minutos, sí. En Génesis capítulo 50. ¿Están conmigo, hermanos? Para que entienda un poquito, quizás podemos leer del capítulo 49 a capítulo anterior, versículo 33. Dice, acá es cuando Jacob muere. Cuando Jacob terminó de dar esas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran, wow, qué palabra difícil. Embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, mire eso, guardaron luto por Israel, que es Jacob, durante 70 días. Mira qué increíble. Cuando Jacob muere, en presencia de sus hijos, fue un momento muy emocionante y dramático. El último, imagínate, el último de los 3 patriarcas de Israel ahora ha muerto. Y la Biblia dice, mire eso, que los egipcios hicieron un duelo por Jacob durante 70 días. Un poco de contexto, pero en aquel tiempo, en Egipto antiguo,
ellos hacían una ceremonia de luto por una realeza, duraba 72 días. Por una realeza, era el costumbre de los egipcios. Entonces acá vemos que los egipcios están haciendo un luto reconocido por 70 días por un extranjero llamado Jacob. ¿Por qué lo hicieron si no lo conocieron tanto así? Parte por el honor de Jacob, pero por el respeto y honor que tenían a José. Y mira el versículo 4. Dice, pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón: si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre antes de morirse me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón le respondió: ve a sepultar a tu padre, conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A todos estos, a estos se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y a los animales. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Mira qué locura. Acá José pide para el faraón: por favor, permítame, mi padre Jacob me hizo jurar que yo lo iba a sepultar no acá en Egipto, sino en la tierra de Canaán. Y el faraón le concede el pedido. No solo le concede el pedido, pero todos los ancianos de Egipto, la gente más importante, acompaña a José en esa marcha para sepultar a Jacob. Mira qué interesante el impacto que tuvo el versículo 10. Al llegar a la era de Atad, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron: los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso al lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Mizraim. Mire qué increíble, intenta imaginar esta escena. Todo el clan de la familia de Jacob, todos sus hijos, la familia de José, acompañado de las personas más importantes de Egipto, y están en una gran marcha para rendir homenaje a Jacob. Y la Biblia dice, versículo 10, que ellos, los egipcios, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Y los cananeos que escucharon eso, ellos llamaron aquel lugar de Abel Mizraim, que si tú lees en tu Biblia abajo, significa el luto de los egipcios. Mira el impacto que tuvo José en la vida de los egipcios, de un pueblo politeísta, un pueblo pagano, a punto de ellos realizar una ceremonia de homenaje de casi la misma manera que ellos realizan para uno de los suyos. Por 72 días, hicieron 70 días por Jacob. Todo eso por el cariño y respeto que tenían a José. Yo tengo 4 puntos para nosotros para aprender de la vida de José. ¿Están conmigo, hermanos? La pregunta viene: ¿cómo José logró tener ese impacto? Al punto de hacer que los egipcios sintieran su dolor. Sintieran el dolor. Ahora, era el padre de José, pero nosotros lamentamos por ti. Y empezaron a hacer grandes, solemnes y lamentaciones. Primer punto, es muy sencillo, es una palabra: importarse. ¿Por qué que los egipcios sintieron tanto dolor por algo que era de José? Porque ellos se sentían amados por José. Es interesante, José, lo que hemos estudiado en su vida, había hecho del problema de Egipto, del hambre que iba a venir en Egipto, y no solo Egipto, en toda esa región, pero José hizo del problema de Egipto su problema. Y eso le ganó el cariño y la confianza del faraón y de todos los oficiales importantes de Egipto. ¿Saben, hermanos, cuál es el principio acá? Cuando tú te importas con las personas se importan contigo.
Cuando tú te importas con las personas se van a importar contigo también. Y eso es lo que vemos los egipcios. Por José importarse con los egipcios, la salvación del hambre hacia Egipto, cuando José pasó por un dolor, parecía que los egipcios estaban pasando por ese mismo dolor. ¿Saben, hermanos, cuál es un problema que podemos tener? Queremos que personas se preocupen por nosotros. Queremos tener amistades profundas, pero sin hacer ningún esfuerzo. Es lo que queremos. ¿Por qué no me siento amado? ¿Por qué nadie se preocupa conmigo? ¿Por qué nada? Y la verdad, cuando vemos las cosas así, y si nosotros no asumimos la responsabilidad, vamos a quedar críticos, porque estamos teniendo una perspectiva externa. Pero si asumimos la responsabilidad y miramos a nosotros mismos, ahí sí, en vez de yo culpar a las personas, yo puedo hablar, wow, la verdad es que yo no me he importado para nada con las personas. El servicio empieza a las 11:30, llega a las 11:30, termina a la 1, yo me voy a la 1 en punto. Después del domingo, en mi tiempo libre, lo que yo tengo en la semana, no quiero escribir a nadie, no quiero hacer llamada a nadie, y cuando viene a hablar conmigo, yo solo quiero expresar mis problemas. Y eso es un problema, porque en verdad es egoísmo. ¿Están conmigo, hermanos? Mira cómo José fue diferente. Es una cosa tú mover el corazón que alguien de tu familia sienta el mismo dolor que el tuyo. Es que alguien de la misma, algún otro discípulo sienta un mismo dolor que el tuyo. Pero es otra cosa ser que un pagano sienta tu dolor. Ese fue José. El nivel que José se importaba, que las personas se sentían conectadas con José, no era solo que los hermanos compartían su dolor, su familia, pero los egipcios hicieron un gran lamento por el respeto y cariño que tenían a José. Eso sería increíble. Imagínate si José hiciera parte de la iglesia de Ciudad de México. ¿Piensas cuántos mejores amigos tendría José? ¿Tú crees que tendría amistades solo con los solteros? ¿Solo con los universitarios? ¿Solo con la región norte, la región sur? ¿Sería así? Bueno, ahí queda la respuesta para tu imaginación. ¿Saben, hermanos? Es interesante. De la misma manera con Dios, eso nos convierte en discípulos fuertes. Cuando tú haces del dolor de Dios su dolor, eso te permite una cercanía extremadamente única y profunda con Dios. La Biblia dice que cuando Dios mira a las personas perdidas, Jesús cuando miró a las personas perdidas, dijo que le dolió y tuvo compasión por ellas. En Génesis 6, cuando Dios ve la maldad de las personas, la Biblia dice que le dolió, mira la metáfora, le dolió el corazón de Dios de ver la maldad que estaban viviendo las personas. La pregunta es, ¿a ti te duele? ¿Te duele conocer a una persona que no es un discípulo de Jesús? ¿Te duele o sientes envidia? Jesús sentía compasión, no sentía envidia. ¡Wow, qué vida increíble! Pero si tiene una perspectiva mundana, quizás sí. Pero si tiene una perspectiva espiritual, no es tan increíble así. ¿Saben, hermanos? El desafío para nosotros, ¿cuál es? Primero, en nuestra relación con Dios, importar con lo que a Dios importa. El desafío que yo tengo para ti es, empiece a estudiar lo que causa dolor a Dios. Eso te puede ayudar mucho. Estudia lo que causa dolor a Dios. Momentos en la Biblia donde Jesús sintió un dolor. Y pregunta si ese ha sido tu dolor. Y si no, lo que tú puedes hacer, yo te quiero animar a imite a José. Y haga del dolor de Dios su dolor. Y de la misma manera tú puedes estudiar lo que deja Dios alegre. La Biblia dice en Sofonías que cuando hay salvación, Dios queda tan animado que le entona una canción. Imagínate cuando las 4 personas que fueron presentadas hoy, Banner, Rocío, Eric y Raciel, ¿entiendes? Jesús estuviera acá, estaría cantando de alegría.
¿Es así que te sientes cuando alguien está compartiendo acá? O cuando tú ves las buenas noticias alrededor del mundo. ¿Tú quieres extremadamente animado con lo que Dios está haciendo? Aunque tú no lo conoces, pero tú puedes pensar, pero ¿por qué me está diciendo nombres? ¿Por qué está siendo tan específico con su nombre? ¿Dónde vive? ¿Qué es su desafío? ¿Qué me importa? Yo no lo conozco. Si has pensado así, te quiero animar a imitar más a José y entender el primer punto: importarse. Por eso las buenas noticias, y por eso somos específicos con las buenas noticias, porque cada alma importa. Cada alma importa. Y aunque tú no conoces, si fue bautizado, es tu hermano en Cristo. Y la Biblia dice que cuando una persona se salva, cuando un pecador se arrepiente, viene tanta alegría que Dios entona una canción. ¿No es increíble, hermanos? Yo quiero animar. ¿Quieres ser un discípulo fuerte? Yo creo que todos sí, amén. Nadie quiere, no, yo quiero ser débil y quiero quejarme siempre. No, yo quiero permanecer alguien débil, ¿entiendes? Bueno, ¿quieres ser un discípulo fuerte? Haz del dolor de Dios su dolor. Y haz de la alegría de Dios su alegría. Y cuando tú lo haces, así como José, no solo va a tener un impacto en su fe, pero las personas alrededor suyos, así como puedes hasta causar impacto en su trabajo. Personas que quizás no son discípulos, pero tú puedes causar un impacto extraordinario como José lo hizo, si tú y yo decidamos importarnos. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a seguir leyendo acá. Bueno, versículo 12 al 14 no voy a leer, pero ¿qué dice acá? Que ellos sepultaron a Jacob en la tierra de Canaán, en la cueva llamada Macpela, que era el pedido de Jacob. Macpela fue la cueva donde fue sepultados sus abuelos, Abraham y Sara, y donde fue sepultado su padre Isaac. Después que sepultaron a Jacob, José y sus hermanos regresan de Canaán a Egipto. Y es acá que vamos a seguir leyendo. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 15. Voy a llegar acá. Versículo 15 dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó esas palabras, se echó a llorar. Y versículo 18 dice: luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¡Qué increíble! ¿Qué pasa? Cuando su papá muere, Jacob muere, los hermanos de José tienen miedo y dicen: ahora creo que quizás José tiene la oportunidad de vengarse por todo el mal que le hemos cometido. Y él envió un mensaje, ni habla con José directamente, envió un mensajero. Dice el mensajero: mira, habla con José que nuestro padre Jacob antes de morir dio esas instrucciones. Pero bíblicamente no tenemos ninguna evidencia de que Jacob antes de morir dio esas instrucciones. Lo más probable es que estaban mintiendo. Eso es lo más probable. No hay ninguna evidencia de que Jacob dio estas instrucciones. Pero mire qué interesante. Después que su padre murió, los hermanos de Jacob pensaron lo peor de José. José no nos va a perdonar. No tenemos derecho moral quizás para ser perdonados. Sin duda, Él va a vengarse de nosotros por todo lo que hemos hecho. Y la Biblia dice que cuando José escuchó esas palabras, se echó a llorar. Mi segundo punto: la ansiedad duele. La ansiedad duele. Uno de los motivos, creo que José lloró, primero que él supo que era una mentira, pero también creo que él lloró quizás porque él entendió, él vio que tan poco sus hermanos pensaban de él. Y es muy interesante porque los hermanos de José vivían con el peso
del pasado. Aunque la realidad ya era otra. ¿Recuerdan que estudiamos la semana antepasada? Que José les perdonó, dijo, fueron ustedes, pero no fue ustedes, fue Dios que me trajo acá. ¿Recuerda que José había dicho eso? Pero por el peso del pasado, les causó un dolor, les causó un miedo al futuro. Sea cual sea el motivo, ¿qué es la ansiedad, Tulio? Ansiedad es miedo al futuro. Eso es ansiedad, es miedo al futuro. Tú esperas lo peor de una situación. Esperas lo peor de las situaciones, que las cosas sí van a salir mal, que tendrás este problema, el otro problema, que si tú haces eso, lo peor va a pasar. Y ahí por tener esa mentalidad del miedo al futuro, pero si yo hago eso, yo hago aquello, todo va a salir mal, eso no va a pasar, ¿qué va a ser de mi vida en 5 años? Yo ya veo eso sin eso. Y yo creo que José ahora tiene oportunidad de matarme. ¿Sabe, hermanos? ¿Cuál es el principio acá? El miedo y la ansiedad caminan juntas. Miedo y la ansiedad caminan juntas. Una persona que lucha con ansiedad es una persona que lucha con miedo. Ese es el punto. Tu problema es que tu pecado es que tienes miedo al futuro. Tú siempre estás esperando lo peor y por eso estás tan inquieto. Por eso está acá, pero tu mente está allá o allá y no puedes disfrutar de una simple plática con un discípulo. Ya tu mente está lejos, está como a 4 o 5 jugadas adelante, siendo que tú no tienes idea de lo que está pasando. Pero una cosa sí es garantida: tú estás siendo impedida de disfrutar el presente. ¿Saben, hermanos? Todo viene de la manera que pensamos. Todo viene de los pensamientos que alimentamos. Al fin del día, la mejor persona que puede estudiar la Biblia contigo mismo eres tú mismo. Porque una persona que va a estudiar contigo te va a ayudar, va a estar contigo quizás 1 hora, 1 hora y media, pero después tú estás como 22 horas y media contigo mismo, con tus pensamientos. Y si tú te estás lastimando todo el tiempo espiritualmente y llega para una sesión de 1 hora y media para sanar y después llega como, y tú sigues como lastimándose las 22 horas y media y dice, wow, yo creo que seguir a Jesús no está funcionando. Yo creo que Jesús está fallando conmigo. Creo que Dios está fallando conmigo. Pero el punto es un orgullo de pensamientos. Estás poniendo los pensamientos intrusivos por encima de la palabra de Dios. Y ese es el punto, hermanos. Y la ansiedad te va a hacer sentir cargado. No sé si ya sentiste cargado alguna vez como discípulo. Que tú estás allá como viviendo como discípulo, haciendo las cosas, pero haciendo cosas espirituales que la Biblia dice que trae mucha alegría. Y tú estás imitando la Biblia, los discípulos de la iglesia primitiva, pero no estás viviendo la misma alegría. ¿Cuál es el problema entonces si estoy leyendo y poniendo en práctica? El problema está en nuestra mente. El problema está en los pensamientos que elegimos alimentar. ¿Sabe? Una persona ansiosa, la primera cosa que siente es compasión. Porque ella está lastimando a ella misma. Está lastimando a ti mismo. Tú pones un techo por lo que Dios puede hacer contigo. Pones un techo, eres totalmente limitado por tus propios pensamientos. Y es triste, duele, porque una persona que vive con miedo está así agobiado, nunca está disfrutando. Siempre es motivo para estar inquieto, ansioso. Yo tengo que pensar en eso, yo tengo que pensar en aquello. Y aparece una buena noticia delante de ti, Dios te da un regalo, pero por la ansiedad ni puedes agradecer el regalo. Ay, mira, yo recibí eso, pero quizás yo recibí muy tarde. Yo tengo que recibir más rápido. Y quizás, oh, yo tengo un viaje, yo tengo eso para hacer, pero, uy, yo tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. Pero mira todo lo que Dios está dando. Mira lo que Dios está dando. Pero la ansiedad duele. No solo duele a ti mismo, pero duele a las personas alrededor. En ese caso, cuando José escuchó las palabras, se echó a llorar. ¿Cómo que mis hermanos piensan así de mí? Tienen miedo que ahora que nuestro padre murió, ¿qué están pensando de mí?
Estamos en los lunes, hacemos un staff para los líderes, pero en verdad es para cualquier discípulo que quiera venir, porque queremos que todo discípulo es un líder, porque tú eres discípulo de Jesús, amén. Entonces, seguimos el mayor líder de todos, amén. Y miramos una clase la semana pasada sobre Nehemías y hablé un poco sobre la ansiedad. Yo quiero hablar sobre ese mismo principio hoy. Si tú miras en 2 de Corintios capítulo 4, ¿cómo hacer entonces, Tulio, cuando vienen pensamientos de miedo al futuro? De esperar lo peor de las cosas. ¿Qué hacer? Mira en 2 de Corintios. ¿Está conmigo, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 10. ¿Llegaron, hermanos? ¿Sabe? Cuando tú sientes algo, a veces estás sintiendo mucho miedo, tristeza, algo así, una de las peores decisiones que puedes tomar es o encubrir esa emoción o huir de lo que estás sintiendo, porque piensas como yo no puedo sentir tristeza. No, eso es una de las peores cosas que puedes hacer, porque huir no es lidiar. Tú solo estás poniendo abajo de una cobija, pero la cobija sigue ahí, y cuanto más tú acumulas, llega un punto que explotas, y ahí sales de los grupos de la iglesia, y ahí te quedas mal, y ahí tienes y piensas, ¡ay, qué pasó! Yo lo vi, estaba tan bien. No estaba bien. No estaba bien ya por semanas o meses. El punto es que esa cobija se levantó. Y vimos todos los pensamientos intrusivos que han guardado, las emociones negativas, y nunca has lidiado. Y por eso simplemente explotó. Porque nadie puede seguir viviendo animado, feliz, con una mochila de 20 kilos, caminando feliz todo el tiempo. ¿Están conmigo, hermanos? En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Dónde empiezan esas fortalezas? Mira el versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Satanás tiene una misión contigo: construir una fortaleza, pero adivina dónde: en tu mente. Esa es la misión de Satanás. Construir una fortaleza empieza con pequeños ladrillos, pequeños pensamientos que van contra el conocimiento de la Biblia. Pequeñas cosas. Quizás, mira, tú no eres bueno suficiente. O si tú vas a fallar, es mejor ni empezar. Uno de los pensamientos más satánicos que hay. Y las personas piensan que eso es humildad, cuando eso se llama orgullo. ¿Quién dice que en la vida cristiana no vas a equivocar? La Biblia dice que tú pecas todos los días, y yo también. No se trata de vivir, yo no puedo pecar, entonces yo peco, yo no puedo ser discípulo. Ser discípulo se trata de un corazón humilde, para aceptar el perdón y levantarse cuando pecas. Ahora, si no quieres aceptar el perdón, no quieres ser humilde, todo bien. Entonces no es por humildad que no sigues, no empiezas, es por orgullo. ¿Están conmigo, hermanos? Pero la Biblia dice acá, Pablo, cuando viene un pensamiento intrusivo, un pensamiento negativo, algo así, ¿qué tenemos que hacer? Pablo dice: llevamos cautivo esos pensamientos. Tú no puedes llevar cautivo un pensamiento que no tienes, amén. Entonces, no sé si ya pasó contigo, tú estás en la calle y de la nada vienen pensamientos intrusivos de falta de fe, de mirar una situación con enojo, con desánimo, con tristeza, de la nada. Viene un pensamiento ahí súper random y muy malo. Y tú piensas que ya pecó, y ahí te sientes más triste, piensas: wow, ese es mi valor, yo soy malo, mira cómo yo soy horrible. Pero tú no pecaste. Satanás está poniendo ladrillos ahí, pero no quieres decir que cometió pecado. La Biblia está siendo tentado. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con sus pensamientos? Si tú los alimentas es otra cosa. Pero la Biblia dice: llevamos cautivos. ¿Sabes qué? ¿Por qué estoy pensando en eso? Eso no es verdad, eso es mentira. Porque yo leo esa escritura, la escritura me dice eso, mi pensamiento dice aquello. Ok, yo voy a seguir la escritura. ¿Están conmigo, hermanos? Y cuando empezamos a llevar cautivos esos pensamientos negativos de miedo del futuro, mira, ¿por qué estoy pensando en el futuro? La Biblia dice en Mateo 6, no se preocupe por el mañana ya tiene sus preocupaciones. Tú no puedes añadir una hora si quieres a su vida.
Solo enfócate en el día de hoy. Sí, planea, pero no preocupe su mente. Solo piensa en las cosas de hoy. Tú piensas ser un hombre o una mujer de fe hoy. Cualquier cosa que te está dejando inquieto o preocupado en el futuro, tienes que llevar cautivo esos pensamientos. ¿Sabes qué? Yo no voy a preocuparme con eso, porque es orgullo. Dios sabe lo mejor. Pase lo que pase, Dios tiene lo mejor. Dios tiene lo mejor para mí. Y cuando tú tienes esa fe, Dios bendice grandemente. Cuando tú pasas por una prueba quizás en tu trabajo y tienes que buscar un trabajo, ha sido difícil, problemas financieros, pero cuando tú no quedas ansioso, ay, pero mira, si yo no encuentro un trabajo tal día, eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar. Cuando tú piensas que, no, yo voy a encontrar un trabajo. Porque la Biblia dice, quien busca su reino y su justicia en primer lugar, Dios cuida de nosotros. Dios sabe mis necesidades. Y yo solo voy a enfocar en ser fiel, buscar el reino con todo mi corazón, buscar trabajo. Y yo no tengo duda que Dios me va a dar un trabajo que me ayude y me permita buscar el reino en primer lugar. Cuando miramos una lucha, un pecado, nosotros pensamos, ¿será que voy? ¿Será que no voy a vencer? ¡Claro que no! Llevamos cautivo y pensamos, la Biblia dice que sí, hay una lucha contra el pecado, pero no hay nada que yo no pueda vencer con Jesús. Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí, yo voy a vencer ese pecado. Yo voy a vencer esa falla en mi carácter. Claro que voy a vencer. ¿Sabes qué? Wow, no hay nadie estudiando la Biblia, las personas son cerradas. No, mira, la Biblia dice que la cosecha es abundante. Yo voy a conocer a alguien esa semana que va a empezar a estudiar la Biblia. No importa si yo estoy más corto de tiempo, tengo solamente 5 minutos de mi día. La Biblia dice que Dios no necesita de recursos, Dios necesita de fe. Dios quiere fe. Puede ser que yo soy más productivo en esos 5 minutos compartiendo mi fe, si yo tuviera 5 horas compartiendo mi fe. Porque en esos 5 minutos, yo tengo poco tiempo, pero yo lo hago con fe. Y Dios permite que en esos 5 minutitos, tú conozcas a alguien que sí quiere buscar a Dios con todo su corazón. Y semana después está acá adelante y dice, Jesús es mi Señor y mi Salvador, amén. ¿Saben, hermanos? Cuando tú decides quitar pensamientos negativos, intrusivos y sustituir por las Escrituras, Dios cambia su vida radicalmente. Dios sana nuestros corazones. Dios de verdad quita el peso y el peso de la culpa y del miedo de nuestra espalda. Y Dios nos utiliza de una manera extraordinaria. No más para herir las personas a nosotros mismos, sino para traer sanación. ¿Están conmigo, hermanos? Pero, ¿cuál desafío para nosotros que yo olvidé decir? Y ese fue el desafío que yo di a todos los líderes de charla bíblica de la iglesia la semana pasada. El desafío es muy sencillo. Hay que orar más que pensar. No hay problema en pensar, es muy bueno pensar. Hay muchos que tenemos que pensar más, amén. Pero hay algo que es aún mejor que pensar, y es orar. A veces cuando yo estoy con alguna prueba, yo quiero calcular y pensar, yo empiezo a pensar un montón, una lista de cosas que yo pienso que es una solución y ya. Y yo pienso, ahí está, ya lidié. Pero en mi corazón yo estuve súper inquieto, ansioso, luchando con miedo, inseguro. O sea, ¿realmente esa lista funcionó? Entonces, algo que yo he aprendido para no ser muy emocional y entregarme al miedo, para no quedar ansioso, es que estoy pensando mucho, yo quiero orar más que pensar. Y yo en ese momento paro de pensar y empiezo a orar. Dios, yo quiero agradecerte a ti porque estoy pensando en eso, pero al fin del día, tú cuidas y en medio de la oración, Dios me da entendimiento. Dios me da entendimiento, pero con corazón, emociones equilibradas. No estoy queriendo buscar soluciones basadas en miedo. No, tengo que buscar ese trabajo, pero no te permite estar en la iglesia. No importa, tengo que buscar ese trabajo. Actuar por miedo va a destruir su vida. Cuando oramos más que pensamos, nos da entendimiento, equilibrio emocional. Y podemos tomar las decisiones que van a causar un impacto así como José. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a terminar acá en versículo 19, tengo 2 puntos más y vamos rapidito ahí, amén. Pasé mucho tiempo en ese. Pero el desafío es, solo es, hermanos, orar más que pensar, amén. Porque al fin del día, entienda, la ansiedad duele. La ansiedad va a herir su fe. Mira en versículo 19, vamos a regresar a Génesis capítulo 50.
Génesis capítulo 50, versículo 19. ¿Están conmigo, hermanos? Tomar un poquito de agua. Da un poquito ahí. Versículo 19. Génesis 50, versículo 19. Acá está nuestro tercer punto. Recuerda, José escuchó las palabras, se echó a llorar. Mira el versículo 19. No tengan miedo. José sabía que ellos tenían miedo. Les contestó José: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿O qué es eso? Cuando tú decides no perdonar a alguien, tú estás tomando el lugar de Dios. Tú no tienes derecho a no perdonar a alguien. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para elegir no perdonar a alguien? Después de lo que nosotros hicimos con Jesús, Jesús está dispuesto a perdonarme. Si quieres seguir amargado, ahí es tu responsabilidad con Dios en el juicio, pero asuma la responsabilidad de lo que va a pasar. Porque cualquier persona que tome el lugar de Dios, en otras palabras, se llama idolatría, ¿no? Versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Amén. El tercer punto, el propósito del sufrimiento. Vemos la vida de José y que muchos le encanta la vida de José porque él sufrió mucho. Y hay una frase que dice: la miseria le encanta compañía. Si alguien ha sufrido, me encanta saber de su vida porque yo he sufrido y me siento muy conectado con personas que sufren. Y es así, ¿no? A mí me encanta José porque, wow, ver cómo él sufrió, vendido como esclavo y todo lo que pasó fue muy fuerte. Pero ¿cuál es el principio acá? José entendió que todo lo que había pasado con él en su vida, del dolor que Dios había permitido, era para salvarles la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento, hermanos? Salvación. Pero en el contexto acá, que acabamos de leer, está hablando de salvación física, del hambre que estaba teniendo en toda la tierra. Y si José no fuera gobernador de manera sabia, él no ayudaría el faraón, interpretando su sueño, para guardar comida y salvar toda la población para que no muera de hambre. Está hablando de una salvación física, pero también hay una salvación espiritual. ¿Por qué una salvación espiritual? Yo hablé eso prédicas antes, pero voy a hablar de nuevo. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido como esclavo a los madianitas, José nunca habría llegado a Egipto. Y si José no habría estado en Egipto, él nunca sería vendido a Potifar. Si José no hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca habría podido acusarlo falsamente de acoso. Si José no hubiera sido acusado falsamente de acoso, nunca habría sido enviado a la cárcel. Y si José no hubiera estado en la cárcel, nunca habría conocido al panadero y al copero. Y si José no hubiera conocido al panadero y al copero, nunca habría podido interpretar sus sueños. Y si José no hubiera interpretado sus sueños, nunca habría podido interpretar el sueño del faraón. Y si José no hubiera interpretado el sueño del faraón, nunca se habría convertido en el gobernador de Egipto. Y si José no se hubiera convertido en el gobernador de Egipto, nunca habría podido preparar sabiamente a todos para la terrible hambruna que vendría. Y si José no hubiera preparado sabiamente a todos por la hambruna que iba a venir, su familia en Canaán habría muerto de hambre. Y si la familia de José en Canaán hubiera muerto de hambre, el Mesías, Jesús, no podría venir. Y si Jesús no hubiera venido, bueno, toda la humanidad estaría espiritualmente muerta y sin esperanza. Por lo tanto, José entendió que el propósito del dolor en su vida era para una salvación física y espiritual. ¿Sabe, hermanos? Y es así que tú y yo tenemos que pensar si eres espiritual. A veces tú estás en el aeropuerto y cancela el vuelo y tú pierdes el vuelo, pierdes una reunión y quedas crítico. Pero Dios, ¿por qué? ¡Qué horrible que pasó! Y ocurre un accidente en ese avión.
wow, Dios me estaba salvando físicamente, me estaba protegiendo. Y llegamos tarde a un tráfico, se cerró una vía, ¿no? Una vía que era la que llaman que es más rápido, que es por arriba, que hay que pagar, ¿cómo se llama? El periférico, amén. Amén. Tuvo un problema de periférico, ¿no? Y no puedo ir, voy a llegar tarde. Y en aquel mismo día, en esa misma hora, iba a haber un accidente. Y Dios estaba salvando físicamente de un accidente, de algo peor que podría haber pasado. Entonces, imagínate si los hermanos de José, ¿entiendes? Ellos en ese momento están entendiendo, wow, si todo eso no hubiera pasado, todos íbamos a morir de hambre. Y es así que tú y yo tenemos que pensar, cuando Dios permite un dolor en su vida, sin duda es para salvar su vida, muchas veces protegerte físicamente. Te está protegiendo físicamente de su bienestar, de su salud. Pero también Dios permite un dolor para que tú puedas ser espiritualmente salvo. Como dijo acá Rocío, me encantó lo que dijo. Yo estaba acá, quería estudiar la Biblia, pero no estudié la Biblia, pero ahí permitió dolor, sufrimiento, pero eso fue necesario para que yo pudiera estar acá hoy. Rocío entendió lo mismo que José entendió, que el propósito del sufrimiento es para la salvación. ¿Cuál desafío que tengo a ti es agradece a Dios por las pruebas? Agradece a Dios por las pruebas. Wow, Dios, gracias por esa prueba, porque tanto hay una salvación física como espiritual. Siempre el propósito del sufrimiento es salvación. ¿Están conmigo, hermanos? Y vamos a terminar acá, versículo 22. ¿Están conmigo? ¿Están como despiertos todavía? Tengo 3 minutitos más, amén. Y aprendí algo ahí nuevo ayer, haciendo la prédica. Bueno, hoy en la mañana. Versículo 22 dice: José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver a nacer a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Qué increíble, ¿no? Ver sus hijos hasta la 3ª generación. Versículo 24. Tiempo después, José les dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de ese país, de la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. La primera vez después que Jacob muere, hablando de los patriarcas ahora: Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les digo: sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José, nuestro héroe, murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Mira qué increíble. Desde una perspectiva humana, ¿quién fue responsable por traer la familia de José a Egipto? José. ¿No fue José que fue responsable de traer todos a Egipto? Y acá José, antes de morir, recuerda del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y José le da algunas instrucciones. Imagínate sus últimas palabras de vida. Y les da algunas instrucciones. Dice: sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Dios vendrá a rescatarlos. Pero cuando esto ocurra, lleven de aquí mis huesos. Mi cuarto y último punto: no te olvides de los huesos. Esas fueron las últimas palabras de José. Y esas palabras, hermanos, de lo que la dirección que José había dado sobre sus huesos, estaba en la mente de cada israelita. Tú puedes leer después Josué 23 y Éxodo 13. Habla de que todos, el pueblo de Israel sabían dónde estaban los huesos de José y dónde deberíamos llevarlos. Pero es muy interesante que cuando José murió, pusieron José en un ataúd, en un féretro. ¿Se llama féretro? En una caja, amén. Una caja egipcia, amén. Pero es muy interesante, José vivió una vida extraordinaria con Dios. Y mira cómo José quedó recordado en el capítulo donde habla de los héroes de la fe. Y hay un versículo. Y mira lo que utilizan
para hablar sobre la fe de José. Mira en Hebreos capítulo 11. ¿Están conmigo, hermanos? Hebreos 11. Vamos allá rapidito y terminamos. Esa es la última escritura. Hebreos 11. ¿Llegaron todos? Versículo 22. ¿Llegaron? Acá la Biblia dice, por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Es increíble la escritura. Algo para entender. José no había sido enterrado en Egipto, sino que él quedó en un ataúd egipcio, a la vista de todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto. Y si tú miras, ¿en qué momento esos huesos los llevaron a la tierra de Canaán? Esos huesos fueron recibidos por Moisés en Éxodo capítulo 13, 400 años después. Los huesos de José eran un mensaje visual y silencioso al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, sufriendo como esclavos, sufriendo injusticias, sufriendo el dolor, la frustración, y en medio a tanto el dolor que los israelitas iban a pasar en Egipto, a tanta opresión, estaban los huesos de José, que era un mensaje visual extremadamente poderoso y alentador de la promesa de Dios, que Egipto está en Egipto, pero no es su lugar final. Egipto no es su lugar de descanso. Están sufriendo por poco tiempo, pero Dios vendrá a rescatarlos y los llevará a la tierra prometida. Por lo tanto, no te olvides de mis huesos. Sabe, hermanos, yo imagino cada israelita en Egipto sufriendo cada dolor, cada frustración, cada lágrima que fue derramada en las tierras de Egipto, cada decepción, y ellos simplemente se acordaban de los huesos de Egipto, de los huesos de José, y simplemente se acordaron que su destino final es Canaán, no es Egipto. ¿Cómo José terminó su vida? José terminó su vida recordando a sus hijos, a sus hermanos, a los israelitas que vendrían décadas, siglos después, de siempre mirar hacia adelante, siempre soñar con la tierra prometida. Para nosotros la tierra prometida, Canaán, sería el cielo. En otras palabras, José terminó sus últimas palabras de vida en la tierra mostrando la importancia de recordar sobre el cielo. ¿Eso no es increíble, hermanos? Muchas personas con mucha edad recuerdan el pasado. José no, miraba al delante. ¿Y tú ya viste una persona que tiene esperanza triste? Una persona esperanzosa, ¿se dice así, esperanzosa? Una persona esperanzosa, triste, desanimada, pero que tiene esperanza. Como esperanzada, con mucha esperanza. Una persona con esperanza. ¿Se dice? ¿Ustedes ya vieron una persona con esperanza triste? ¿Ya vieron una persona con mucha esperanza deprimida? ¿Sabe, hermanos, qué nos da esperanza? Que estamos en Egipto, estamos en el mundo, pero nuestro lugar es Canaán. Cuando nosotros recordamos del cielo, que es donde vamos a poder ver a Dios cara a cara. Luis le encanta decir face a face, pero no existe face a face. Hasta pensé en decir face a face, pero me vino la imagen de Luis ahí, entonces. Pero cuando tú piensas en el cielo, es interesante, cuando tú piensas en el cielo, eso te da perspectiva. Te da perspectiva para hasta experimentar alegría,
en ese sufrimiento momentáneo que estás pasando. ¿Tú ya paró para pensar cómo alguien puede estar animado en una prueba, en medio de una prueba? No tenemos que estar tristes, deprimidos. En verdad, tú puedes hacerlo si tú recuerdas de los huesos de José, si tú recuerdas de la promesa, si tú recuerdas que nuestra recompensa es el cielo. Ahí está nuestra línea de llegada. Yo siempre doy ese ejemplo. Imagínate pedir a la mujer que amas en compromiso para casar un día, pero no tiene una fecha para casarse. Es un poco frustrante, ¿no? Imagínate tú correr un maratón, pero no hay una línea de llegada. Y tú corres ahí quizás 5 kilómetros y ya empiezas a sudar. Y ahí, wow, piensas, ¿como cuánto falta? Y viene una vocecita de Luis y dice, fase a fase. Y te dice, siga corriendo. Y tú, ok, y sigue corriendo, más 5 kilómetros, wow, pero qué locura, ¿dónde está la salida de llegada? Y Luis al otro lado, y dice, continúe corriendo. Imagínate, y más 5 kilómetros, va a llegar un punto que él va ya a desistir. Eso es un discípulo que quieres vivir el cristianismo sin recordar del cielo. Tú estás corriendo y piensas, wow, ¿cuánto tiempo me falta? Yo tengo 1 año en la fe, wow. Yo tengo 5 años en la fe, 20 años, 30 años, ¿cuánto me falta? La línea de llegada es el cielo. Es cuando tú, como José, de sus últimas palabras. Y no solo tú estás mirando adelante, pero tú recuerdas a las personas alrededor de los huesos de José. Recuerden que ahí no es nuestro hogar. Recuerden de la tierra prometida. Piensen en el cielo. Yo imagino que en medio de muchas lágrimas había mucha alegría en el pueblo de Israel. ¿Saben, hermanos? Y así terminamos nuestra serie de la vida de José. Y es increíble saber que 3.500 años después, tú y yo podemos inspirarnos con la vida de José. Y para Dios sea la gloria. Amén. Vamos a cantar.